Bien, siguiendo con la secuencia de los sólidos geométricos, vamos a estudiar hoy día la pirámide y el cono. Se estudia estos dos sólidos por ser similares en sus fórmulas. La única diferencia solo está en la base. A ver, hablemos de la pirámide. Recuerden que un poliedro era un sólido geométrico formado por regiones poligonales. Todas ellas no eran coplanares. A esas regiones se le llamaba caras. Por eso que se estudió el prisma. El prisma era particularmente un sólido que tenía dos bases congruentes y paralelas y lateralmente formada por regiones rectangulares. En cambio, la pirámide tiene una sola región poligonal que se va a llamar base. Las otras regiones no son cualquiera, son regiones triangulares que tienen en común con la base un lado y se inclinan hasta coincidir o concurrir en un punto o cúspide llamado vértice. Entonces, la estructura superficial de una pirámide consta de una base, que es una región poligonal que puede tener 3 lados, 4 lados, 5 lados, n lados. Lateralmente son regiones triangulares. Ahora, específicamente, vamos a incluir sus elementos. Ustedes ven ahí la base, que es una región pentagonal, pero este es como ejemplo nada más. Porque a partir de 3 lados, la base va cambiando, 4 lados, 5 lados, 6 lados. Ahora, la base tiene muchos lados. A cada lado se denomina arista básica. Las regiones triangulares se llaman cara lateral. La cara lateral es una región triangular en la cual dos lados se llaman arista lateral y el tercero es una arista básica. Si tú trazas un segmento perpendicular desde el vértice hacia la base, a esa la vas a denominar altura. Para cualquier pirámide, su volumen se calcula como 1/3 del área de la base por la altura. ¿Cuál es la notación para una pirámide? Eso depende de los vértices. Supongamos que el vértice, o sea, la cúspide, esté formado por el punto O y los vértices de la base estén formadas por esos puntitos. A, B, C. Entonces aquí fácilmente puedo tener una notación. Se va a llamar pirámide o guión ABC. ¿Qué indica ello? Que O es la cúspide y ABCDE es la base. Son los vértices de la base. Ahora, el nombre, eso depende de cuántos lados tenga la base. No es lo mismo notación que nombre.
Se va a llamar pirámide pentagonal. Si la base es un polígono regular, se añade la palabra regular, o sea, pirámide regular pentagonal. Si no especifica nada, simplemente pirámide pentagonal. Muy bien. Su volumen, ya les he explicado, es 1/3 del área de la base por la altura. Hablemos de la pirámide regular. Para que sea una pirámide regular, debe cumplir 2 requisitos. Uno, la base debe ser un polígono regular. Y la altura debe caer sobre el centro de la base. Nada más. En este ejemplo, se ha propuesto una pirámide regular cuadrangular. Quiere decir que la base es un cuadrado o una región cuadrada. Y en este caso específico, el centro de la base es el punto de corte de las diagonales. A ver. Si la base es una región equilátera, la altura debe caer en el baricentro de la base. Ustedes ya saben cómo se determina el baricentro. En un equilátero hay que trazar una alturita, la relación de 2:1, como es equilátero, este es 60, y pueden relacionar los elementos. Si fuera una región cuadrada a la base, más fácil todavía. Punto de intersección de las diagonales es el centro de la base. Y ahí cae la altura. El otro caso sería una región hexagonal regular. ¿Dónde está el centro? Cuando se cortan las 3 diagonales mayores. Ahí está el centro. Ustedes acá determinan 6 equiláteros. Esos 3 hay que saberlo, ¿no? El baricentro, cuando es un triángulo equilátero. Del cuadrado es muy sencillo. Del hexágono regular, cuando tracen estas diagonales. Ahora, las aristas laterales son congruentes, tienen la misma longitud, por eso tienen bolitas de color negro. Voy a especificar aquí que la altura cae en el centro de la base. La cara lateral, que son regiones triangulares, en este caso es una región triangular isósceles. Ahí está. Esa cara lateral que he pintado de marrón tiene una altura trazada hacia la base de ese isósceles. Esa altura se llama apotema. ¿Apotema de la cara lateral? No, se llama apotema de la pirámide. Y ustedes ven el apotema con la altura de la pirámide y con ese segmentito encerrando un triángulo, rectángulo, aparentemente es el teorema de las 3 perpendiculares, ¿no? Entonces, ahí puedes relacionar la altura, el apotema, conjuntamente con alfa. ¿Qué es alfa? Alfa es la medida del ángulo formado por la cara lateral con la base. También le dicen diedro. Esa es la medida del diedro. Diedro es el ángulo formado por 2 planos.
Ahí está. Ese ángulo es la medida, ¿no?, formada por la cara lateral con la base. Ahí hay un triángulo rectángulo donde ustedes pueden utilizarlo utilizando Pitágoras, notable, pitagórico. Es para justamente relacionar. Todas las caras laterales son congruentes, tratándose de una pirámide regular. Pero cuando no es regular, las caras laterales son diferentes. Entonces, ¿cuál es la nueva fórmula? Parte del volumen. El volumen se mantiene igual, 1/3 área de la base por la altura. Es el área lateral. Tú puedes no usar esta fórmula solamente con hallar el área de una cara lateral y lo multiplicas por la cantidad de caras que hay. Entonces, si no quieres hacer eso, puedes emplear la fórmula. Semiperímetro de la base multiplicado por el apotema. Esa es la fórmula para encontrar el área lateral. ¿Sí? Nada más. Para esto solamente se emplea para pirámides regulares. Nada más. Ahora, si quieres calcular el área total, solamente haya el área lateral y le sumas el área de la única base que hay. Claro, lo más importante es el área lateral, ¿no? Semiperímetro de la base por el apotema. Muy bien. Entonces, repito. Se llama pirámide regular si la base es un polígono regular y la altura debe caer en el centro de la base. Las caras laterales son triángulos isósceles. Las aristas laterales son congruentes. Alfa es el ángulo formado por una cara lateral con la base. Le dicen diedo. Su área lateral es semiperímetro de la base por el apotema. Pirámides semejantes. Recuerda cuando tenías un triángulo, al trazar una paralela al lado de la base, se obtiene ángulos congruentes por correspondencia y si colocabas beta, demostrabas que este triángulo es semejante al triángulo total. Y recuerda que hacías cálculos, como por ejemplo, cómo calcular X, formabas una proporción. Algo parecido es con las pirámides. Las pirámides serán semejantes de alguna u otra forma. Aquí, por ejemplo, se ha trazado un plano imaginario. Este plano que ustedes ven es un plano que cortó a la pirámide. Entonces, una pirámide, un plano secante a la pirámide. Pero ese plano que he dibujado es paralelo a la base. Por lo tanto, ha determinado una sección MNL, que es un pequeño triangulito semejante al ABC. De esa región MNL hacia arriba hay una pirámide.
de altura h minúscula, que va a ser semejante a la pirámide total. Ahora, no es necesario dibujar el plano que ha sido posible la semejanza, ¿no? No es necesario. Pero ustedes tienen que entender que esa región o sección MNL fue producto de la intersección de un plano que cortó a la pirámide original o ABC. Entonces, arriba está señalado que la pirámide OMNL es semejante a la pirámide OABC. Si las pirámides son semejantes, entonces existe una relación de proporcionalidad. No solamente se relacionan sus elementos homólogos, no, también se debe relacionar los parámetros tales como área lateral, área total, de esta pirámide menor con la pirámide mayor, ya que son semejantes. Las áreas laterales están en proporción como los cuadrados de sus elementos homólogos. Los elementos homólogos que se toman siempre son las alturas o las aristas básicas. Entonces relaciona sus áreas laterales o totales de cada pirámide, pero cuando vas a hacer una proporción, relaciona los cuadrados de sus elementos homólogos. Y cuando se trata de volumen, entonces relaciona volúmenes con sus elementos homólogos pero elevados al cubo. Por ejemplo acá, el volumen de esta pirámide menor lo relaciona con el volumen de la pirámide mayor y toma las alturas, pero a cada altura lo elevas al cubo. Eso es una relación de proporción entre las pirámides semejantes. Ahí está. Por ejemplo, ¿no? Vamos a dibujar una pirámide. Le trazamos un plano secante a la pirámide, paralelo a la base, y determina una pirámide más pequeña. Entonces la pirámide pequeña va a ser semejante a la pirámide total. Supongamos que sus alturas se relacionen en una razón, por ejemplo, de 2 a 3. Vamos a suponer. Entonces, la idea es, ¿qué relación existe entre los volúmenes? ¿Es cierto? ¿Qué relación? Entonces tú puedes hacer esto acá fácilmente. Volumen de la pirámide menor lo relacionas con el volumen de la pirámide mayor. ¿Qué vas a hacer? Sus alturas, como tiene la misma constante h, ya olvídate del h solamente en el número.
Los números que se van a relacionar son 2 y 3, pero elevados al cubo. O sea, 2 al cubo, y así necesidad de h, porque h se cancela, y 3 al cubo. Y esto te va a permitir obtener un 8 y un 27. Quiere decir que el volumen de la pirámide menor es como 8 y el volumen de la mayor es como 27. Entonces yo hago lo siguiente. Si yo le coloco 8V a la pirámide menor, la pirámide mayor va a tener 27V. Si todo es 27, le quito 8, tendré que aquí, ¿cuánto? 19V, la parte de abajo. ¿Te das cuenta? Entonces, es una forma práctica para relacionar los volúmenes. ¿Te das cuenta? Ahora veamos el tronco de pirámide. Lean un ratito ahí. Recuerda que el tronco de pirámide se va a obtener gracias a la intersección de un plano secante a la pirámide con tal que sea paralela a la base. Entonces el tronco de pirámide tiene dos bases. La base menor, que está en la parte superior, tiene área A. Y la base inferior, que en este caso es la mayor, tiene área B. Y esas dos bases están separadas por H, que es una altura de la pirámide. Entonces, para hallar directamente el volumen de ese tronco, sería utilizando la tercera parte de la altura. Dentro del paréntesis va la suma de las áreas A y B más la raíz cuadrada del producto de las mismas. Se puede demostrar restando al volumen total el volumen de la pirámide más pequeño y así obtienes el volumen del tronco. Ahora veamos a su homólogo de esto, ¿no? Que es el cono circular recto o cono de revolución.
Como verás, este sólido de revolución se obtiene haciendo girar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. El cateto está contenido en el eje, que también contiene al vértice. G significa generatriz, como está especificado ahí, pues lo vamos a colocar. Es la que genera la superficie lateral. R indica el radio de la base, porque la base es circular. ¿Quién genera el círculo de la base? El cateto OA, que gira alrededor generando un círculo. Por eso es R radio de la base del cono. Y ese cateto, que estuvo estático y no giró, en este caso la vamos a llamar altura del cono. Con esos tres elementos ustedes pueden determinar cualquier relación. Ahora, ¿por qué estas fórmulas del área lateral, área total? Mira, les he puesto primero para que ustedes entiendan de que el área lateral, si ustedes le aumentan un 2 acá, sería el área lateral de un cilindro. Pero sin el 2 es el área lateral del cono, IRG. Si tú le agregas un 2, sería el área lateral de un cilindro, el área total de un cilindro. Pero sin el 2 es el área lateral el área total del cono. Por supuesto, te tiene una demostración, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer. Pero el volumen es el mismo volumen de la pirámide. El volumen de una pirámide es un tercio de área de la base por la altura. En caso del cono, su base es un círculo, su área es pi r cuadrado. Y la altura sigue siendo h. Ahora bien, ¿estas fórmulas de dónde salen? Salen del desarrollo. Cuando tú desarrollas un cono, su parte lateral es un sector circular. Ahí ustedes tienen un sector circular, que es el desarrollo de la parte lateral del cono. ¿Qué ves en este sector circular? Dos radios, que son la generatriz del cono. El vértice es el centro de ese sector. Y el área de este sector es el área lateral del cono. Este ángulo alfa solo aparece en el desarrollo, porque en el cono no existe el alfa. ¿Ya? El alfa solo aparece cuando lo desarrollas. Es el ángulo del sector circular. Y entonces, como dice acá bien claro, el área lateral del cono es el mismo que el área de ese sector circular. El área lateral del cono es pi rg, igual a el área de ese sector circular. Por fórmula sabemos que es pi radio al cuadrado por el ángulo alfa sobre 360. Como es lo mismo, se iguala, se simplifica y tienes esta fórmula. Despejando esa fórmula, pues yo trabajo bastante con este alfa. Se calcula como 360 grados multiplicado por la fracción R sobre C. La R puede ser mayúscula o minúscula. Eso depende cómo puedes trabajarlo tú. A ti te pueden dar, por ejemplo, un sector circular y te dicen que ese es el desarrollo de un cono. Entonces, trabájalo de esta forma. Ese sector tiene un ángulo central, que es alfa.
Pero el alfa tiene un nombre especial, no es simplemente un ángulo cualquiera. El alfa viene a ser la medida del ángulo del desarrollo. O sea, solo va a existir cuando se desarrolle el cono. Ahora, tenemos un detalle muy importante. Este sector, su ángulo central debe ser menor que 360 grados, pero a la vez debe ser mayor que 0. O sea, imagínate tú que un alfa sea 300 grados, 216 grados, ¿no es cierto? 340 grados, es posible. Entonces, van a ver ustedes de repente en ejercicios donde el sector circular puede estar representado así. Esto, donde este es el ángulo central, que puede ser 240 grados. ¿No es cierto? Entonces tengan cuidado, no tomen este ángulo. Depende, este es el sector, este es el ángulo central. Tronco de cono. Tan igual como el tronco de pirámide. Tú sabes que este tronco se obtuvo por la intersección de un plano que fue secante a un cono, de tal manera que ese plano pues era paralelo a la base original. Vean ustedes ahí en el cono original que tiene la base de radio R. Y arriba se obtuvo un conito pequeño semejante al total. Entonces, ¿qué sucede? Es similar la fórmula. Ustedes recuerdan la fórmula del volumen del tronco de pirámide. Era H tercios, área A más área B, más raíz cuadrada del producto de A. ¿Quién es el A? Es el pi r cuadrado. ¿Quién es el B? Es el pi r cuadrado. Y el producto la tienes que multiplicar. Pi r cuadrado por pi r cuadrado. Hace las operaciones y te sale esta cosa. Ahí está. Ahora, ¿cuál es el desarrollo de un tronco de cono? Es un trapecio circular. Ese es el desarrollo de un tronco de cono. ¿Y cómo hallas el área lateral de ese tronco? Solamente hallando el área de ese trapecio. Miren el trapecio circular. Tiene dos arquitos. Ese arquito, aunque sea pequeño, es la longitud de la circunferencia de su base menor. O sea, es 2 pi r. Porque cuando tú cortas a ese tronco, la longitud de esta circunferencia menor está aquí representada. Igual sucede con el arco más grande del trapecio circular. Es 2 pi r mayor. Y los laterales están representados por la generatriz. ¿De quién? Del tronco. No es la generatriz del cono. Acá no hay cono, acá hay tronco. Debe recordar que el área de este trapecio circular era como un trapecio cualquiera. Suma las dos bases y lo divides entre dos. Todo por su altura, que en este caso vale G. Desarrollando te sale esto que está acá.
Pi g, paréntesis, suma de radios. Ese es el área lateral del tronco de cubo. Y su volumen lo tienes ahí, ¿no? Pi h tercios, suma de cuadrado de radios, más el producto de las mismas. Si vas a relacionar estos cuatro elementos, R mayúscula, R minúscula, H y G, pues te recomiendo que traces la altura y a través del teorema de Pitágoras llegas a una conclusión para poder relacionar. Este es H. Y en este triángulo rectángulo puedes emplear teorema de Pitágoras. Tal como aparece. Porque la idea no solamente es memorizar la fórmula, ¿no? Sino relacionar esos elementos para poder reemplazar en la fórmula. Esa es la idea de estas fórmulas, tanto del cono como su tronco. Igual también de la pirámide con su tronco. Tienes que relacionar, sea por Pitágoras, por triángulo notable, por semejanza o por congruencia. Muy bien, entonces vamos a desarrollar su práctica dirigida. Ya, muy bien. Tenemos ahí la pirámide regular, cuya base es un triángulo equilátero del lado 3 y la altura 4. Ya te para la aplicación del volumen. El volumen, como ya se dijo, es un tercio de área de la base multiplicado por la altura. El área de la base es el área del equilátero. El área del equilátero es lado al cuadrado multiplicado por la raíz de 3 sobre 4. A esto lo multiplico por la altura, que vale 4. Y aquí te sale 3 raíz de 3.
Bueno, en todo caso, su unidad sería unidad cúbica, ¿no? Esa vendría a ser la respuesta. Ya. Muy bien. Siguiente. Calcula el volumen de la pirámide regular mostrada. Como la base tiene 4 lados, entonces, además dice que es regular, entonces la base tiene que ser cuadrada, porque ya te dicen que es regular. Entonces, si la base es cuadrada y tienen la altura trazada, O debe ser el centro de la base. Entonces, el centro se obtiene trazando las diagonales. Ahora, te piden el volumen, indica entonces por triángulos notables los elementos que debes de usar, ¿no? Ahí está. Y entonces, si quiero calcular el lado del cuadrado de la base, lo puedo calcular así. 3 raíz de 3 por la raíz de 2. Sería 3 raíz de 6. Entonces ya tengo para calcular su volumen. El volumen sería pues 1/3 área de la base. Sería lado al cuadrado, ¿no? Sería 3 raíz de 6 al cuadrado. Todo esto lo voy a multiplicar por su altura, que vale 3. El volumen, así es, muy bien, sale 9 por 6, 54, ¿no? Las unidades serían unidades cúbicas. Así es. Tres. Calcula el volumen de la pirámide. Observa que la altura de esa pirámide no cae sobre la base, cae en el extremo de la base. O sea, en un punto llamado vértice de la base. ¿Eso es posible? Claro. Pues. Inclusive puede caer en el exterior de la base, ¿no? Por ejemplo, podría ser así. Este sería pues una pirámide oblicua. Entonces, ¿dónde cae, profe? Bueno, no cae sobre la base. Entonces debe caer sobre el plano que contiene a la base. ¿No es cierto? Así, por ejemplo. Entonces la altura puede caer acá. Esa sería una pirámide obtusa.
u oblicua. El volumen sigue siendo la misma, ¿no? Un tercio de área de la base por la altura. Como esta es una pirámide recta, porque justamente la altura cae en un extremo de la base, porque está dentro de la base todavía, pero la base dice que es equilátero. Bueno, si la base es un triángulo equilátero, es un polígono regular, la base es un polígono regular, pero la pirámide no es pirámide regular. Porque para que sea regular no basta que la base sea un polígono regular, sino que la altura debe caer sobre el centro de la base. Entonces, esta es una pirámide cualquiera. Y como tiene el volumen, entonces debe ser igual, pues, ¿no? Un tercio del área de la base, en este caso es un equilátero del lado 10, 10 al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Y esto por la altura que vale 6. Esto saldrá 25, creo que 50 raíz de 3, ¿no? 50 raíz de 3. Así es. Ya, muy bien ahí, están participando Colán, está resolviendo todo. Borges. Y aquí está un tal Francisco Javier Tito. Pss, qué feo nombre. Ya, dice que está, profe, muy fácil. ¿Qué es muy fácil, Tito? ¿El problema o yo? Hay que especificar. Vamos con el siguiente problema. 4. El perímetro de la base de una pirámide pentagonal regular es 30. Si el perímetro de la base es 30, entonces su semiperímetro es 15. Ya, estamos hablando de semiperímetro de la base. 15. Y el apotema es 8. Te piden el área lateral. Ya, pues, esto está como tú. ¿Ya? El problema. Dice, semiperímetro, ¿cómo se halla el área lateral? Tiene su fórmula, pues, ¿no? Semiperímetro de la base multiplicado por el apotema. Y de ahí nomás ya sale, pues, ¿no? Sería 15 por 8. Unidades sería pues unidades cuadráticas, ¿no? Se puso Francisco por el Papa, seguro, ¿no? Ajá, muy bien. Buen nombre, entonces. Vamos con la 5. A ver. Tenemos un cilindro recto circular. Se introduce un cono recto, sólido, como se muestra. Luego se llena de agua el cilindro, o sea, en el espacio libre que hay, ¿no? Calcula el volumen del agua si el volumen del cono es 200. Ya. Ustedes ven ahí agua. De color celeste.
El volumen de agua más el volumen del cono me tiene que dar el volumen del cilindro. Y te piden qué cantidad de agua hay ahí. Entonces podemos plantear esto. Piden volumen de agua. Entonces, podemos hacer un cálculo, ¿no? Primero, trabajemos, por ejemplo, con el volumen conocido. ¿Cuál es el volumen conocido? Volumen del cono. Dice que vale 200. Volumen del cono tiene una fórmula. Es pi. Supongamos que R sea el radio de la base. Entonces tendríamos acá pi R cuadrado multiplicado por G. En este caso, como es cono, es altura. La altura es, como estás viendo, la altura del cono es 6. Por 6 dividido entre 3. O sea, pi r cuadrado h entre 3 es el volumen del cono. Y esto lo igualo a 200. ¿Está bien? Simplificando, pi r cuadrado te sale 100. Ya. Con eso, tú puedes calcular el volumen del cilindro. El volumen del cilindro es pi r cuadrado multiplicado por G. En este caso, G es 7. Pero como pi r cuadrado ya tienes de dato que vale 100, entonces tendrías acá 700. Ya. Luego dices, el volumen de agua lo calculas como volumen del cilindro menos volumen del cono, nada más. Y ahí tiene la respuesta. Volumen del cilindro 700, le restas el volumen del cono 200 y la respuesta es 500. Unidades puede ser pues unidades cúbicas, ¿no? Esa es la clave. Vamos con la número 6. A ver. Calcula el volumen del cono de revolución. Tenemos un par de esferas. El radio de la esfera grande es 6, el radio de la esfera chiquita es 2. Hay que calcular el volumen del cono. Se supone que se necesita el radio de la base del cono y la altura. Pero ¿qué indica? ¿Qué indica? Acá, por ejemplo, tenemos, acá hay una propiedad que se hizo ya hace tiempo, pero vamos a volverlo a hacer. Es esta propiedad. Si tú tienes dos circunferencias, tangentes exteriores, y la relación de radios es de 1 a 3, entonces lo que sucede es que el ángulo formado por esas tangentes
vale 60. O sea, como tú ves acá, los radios 6 y 2, ¿en qué relación están? De 1 a 3. Entonces, hay que demostrar que este angulito de arriba vale 60. Y eso se demuestra haciendo esto. Trazando la bisectriz y formando triángulos rectángulos. A ver. 6 y 2. Colocas 2, colocas 6. Y sigues. Con 6 acá. 2 aquí. Luego, trazas una alturita. Aparecen 2 segmentitos. Este se proyecta como 2, ya sabe por qué, y este como 4. Y observa ese triangulito que voy a pintar de color amarillo, pero se mezcla con otro color. Ya, ahí está. Quiero que veas este triángulo. Este cateto es 4. Y este hipotenusa es 8. Si tienes un cateto 4 e hipotenusa 8, este triángulo amarillo es de 30 y 60. Entonces te quiere decir que esto vale 60. Sí, y este vale 30. Entonces, si este es 90, 60, el de arriba es 30. Y como esta línea es bisectriz, este también vale 30. O sea, todo el ángulo formado, ¿cuánto es? 60. Ajá. Ya, vamos a pasarlo a línea. Como ya les dije, ese triángulo es notable de 30 a 60. Este es 60. Date cuenta, 4, 2 y 6 es 8. Hipotenusa 8, cateto 4, estamos hablando de 30 a 60. Entonces el 30 aparece arriba también por triángulo rectángulo. Entonces acá hay un 30 y acá al otro lado también 30. ¿Listos? Ahí está. Ya. Entonces quiere decir que en este problemita, si el radio R mayúscula es 6 y el otro es 2, el ángulo A, ¿cuánto debe ser? 60. Ahora, tú sabes muy bien que esta generatriz es la misma que esta generatriz. Si no, no sería cono de revolución. Al tener GG y un ángulo de 60, este triángulo ABC es equilátero. Entonces también sería 60. Y esto también sería ¿cuánto? 60. Entonces, ya sé que es 60. Acá también es 60. Para hallar el volumen del cono necesito el radio de la base y la altura. Y eso ya lo puedes obtener. Traza la altura del cono, llega hasta ahí.
Por teoría de circunferencia, el centro de la esfera mayor con el punto C es bisectriz. ¿30-30? ¿Cómo el radio vale 6? Acá tengo ya pues un triángulo notable de 30-60. Donde el otro cateto adyacente a 30 debe ser 6 raíz de 3. ¿De acuerdo? Y de ese triángulo rectángulo su hipotenusa es 12. Arriba era 60. Muy bien, pues ahora va a ser 30-30. Pues. Este es 30. El otro también 30. Voy a pintar este triangulito, jóvenes. Ese triangulito es isósceles, fíjate bien. 30-30. Triángulo gris. Vemos entonces que este es 12, el otro lado también tiene que ser 12. Acá está. Entonces ya tengo la altura del cono, que va a ser 12 más 6, eso es lo que vale, 12 más 6. Y el radio de la base del cono, que vale 6 raíz de 3. Entonces lo que piden es volumen del cono. La fórmula, la que ustedes ya conocen, pi r al cuadrado por h dividido sobre 3. Pi, su radio es 6 raíz de 3. Elevado al cuadrado por h. Pero h vale 6 más 12, que ve 18. Lo divides entre 3. Esto sale, a ver, 6, 216 por 3. Ya, ahí está la respuesta. 648 pi. Unidades cúbicas. Esa sería la respuesta. Problema 7. Calcula el volumen de un cono de revolución sabiendo que un punto cualquiera de una de sus generatrices dista de la base 8 del vértice del cono 5 y de la altura 3. Dista significa distancia, ¿no? Los trazos habituales que hay que hacer acá, el diámetro de la base, altura del cono que cae en el centro del círculo de la base. Si marco un punto cualquiera, vamos a llamar punto P, dice que P dista de la base 8, o sea, la distancia de P a la base es 8. La distancia del punto al vértice vale 5. Y la distancia de ese punto P a la altura dice que vale 3.
Ya está. Te piden que calcules el volumen del cono. Ya completando, acá sería pues 4. El 3 de arriba se proyecta. Ese triángulo de arriba es notable, de 37,53. Este es 53. Y entonces, por paralelas, el ángulo de 53 se posiciona también abajo. Acá, mira. Y ahí tenemos un par de triángulos notables. Son de 53,37. ¿Ves? Entonces puedes calcular el otro cateto de abajo, que al ojo es 6. Y con esto ya tengo el radio de la base. Que vale 9. Y la altura que vale 2. Entonces aquí puedo calcular el volumen del cono. Recordando, sería 1/3 de pi r al cuadrado por h. Pi sería r cuadrado. Su radio es 9, 6 más 3 es 9. Sería 9 al cuadrado. Multiplicado por h. El h vale 12. Todo dividido sobre 3. Ya esto debe tener un número, pero vamos a ver. 27 por 12 termina en 4. Ajá, 324 pi. Esa es la clave. Ocho. Se tiene un cono de revolución tal que el área de la base es 9 pi. Si el área de la base es 9 pi, es porque su radio debe ser 3, ¿no? Que es un círculo. Entonces, colocamos 3 al radio para que su área de la base sea 9 pi. Y la medida del ángulo que forman dos generatrices diametralmente opuestas es 74. Miren, este es el diámetro. Ese diámetro tiene los extremos dos generatrices. Estamos hablando de esta y de esta. Como estas dos tienen dos extremos en un diámetro, a estas dos se le llama generatrices diametralmente opuestas. Y dice que el ángulo que forman esas dos generatrices, dice que vale 74, pero ha sido dividida por la altura en 37 y 37. Y fácilmente acá puedes calcular los otros parámetros. Altura 4, generatriz 5.
Ahora, también dice se tiene otro cono de revolución. Ahí tenemos de base verde, tal que su base, mira su base de este nuevo cono. Antes de seguir leyendo, hay que trazar inmediatamente lo que vas a usar. La altura, el radio de la base, involúcralo con la generatriz. Ya dice. También se tiene otro cono de revolución tal que su base es equivalente al área de la superficie lateral del cono anterior. Ya, muy bien. Lo que tiene que hacer es lo siguiente. Equivalencia para superficie significa que las áreas son iguales. O sea, lo que quiere decir en el dato, en otras palabras, pasándolo a limpio, es que la base del nuevo cono, o sea, el área del círculo verde, así hay que decirlo, ¿no? El área del círculo verde es igual al área lateral del cono anterior. O si no, área lateral del cono celeste, más claro, ¿no? Pues entonces, el área del círculo verde, ya. Su fórmula sería pues pi radio r al cuadrado. Eso es igual al área lateral del cono celeste. Y el cono celeste tiene su área lateral. Fórmula pi r, en este caso que vale 3, por la generatriz que vale 5. Ya. ¿Y qué concluyes? Y aquí concluyes que el radio de la base del cono verde es raíz de 15. Entonces voy a colocar, pues, raíz de 15. Ahí está. Ya. ¿Qué más dice? Además, los dos sólidos son equivalentes. Ya, entonces otra vez, ¿no? Equivalencia, ¿qué significa? Dependiendo. Si es superficie, tienen igual área. Si son sólidos, entonces sus volúmenes van a ser iguales. Dato. Sólidos equivalentes significa volúmenes iguales. Ya, veamos. Por eso que te piden la altura del segundo cono. Ya, pues entonces vamos a llamarle H, ¿no? A esta altura. Eso es lo que te están pidiendo. Ya. Volumen del cono celeste. A ver. O sea, lo que quiere decir acá, volumen 1 igual a volumen 2. Volumen 1. Pi radio al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, por H, que vale 4. Todo esto sobre 3. Volumen del cono celeste. Igual volumen del cono verde. Y su radio, en este caso, es raíz de 15 elevado al cuadrado por H que te están pidiendo dividido sobre 3. Ya de ahí tiene salida 8. Se va el 3, se va el pi. 9 por 4, 36 entre 15. Tercia. Ya, sale 2,4.
Esa es la respuesta del problema. Problema 9. De la pirámide regular que se muestra, o sea, como ves 4 lados, entonces la base es una región cuadrada. Calcule su volumen. Ya, lo único que hay que tener presente es el área de la base, la altura ya vale 4. Trazas esta diagonal. Las diagonales de la base son perpendiculares. Al ojo, este vale 3. Este vale 3 y este vale 3. Teniendo 3 y 3 formando 90, el lado vale 3 raíz de 2. ¿Sí? Listo, jóvenes. Ahí puedes calcular el volumen. El volumen es, según la formulita, de una pirámide. Área de la base por la altura sobre 3. O también puedes decir un tercio de área de la base por la altura. Área de la base. Lado al cuadrado. Es un cuadrado nada más. 3 raíz de 2 se eleva al cuadrado. Multiplicado por h, que en este caso vale 4. Esto dividido sobre 3. Esto sale, a ver, 9, 18, 6, 24, ¿no? Sí hay 24. Esa es la respuesta. Último problema. Dice acá, calcula el volumen de la pirámide mostrada. Ya, ¿qué cosa se muestra acá? Una pirámide con una altura de 5. Y la base es un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. A ver. Entonces, la fórmula del volumen es un tercio área de la base por la altura. La altura la tengo, me falta el área de la base. Pero eso se puede calcular fácil. Esta que está acá de atrás, si la hipotenusa es 13, cateto 5, el otro cateto es 12. ¿Cuánto valdrá este cateto? De la base, ¿no? Su hipotenusa es 15. Y acá tenemos un cateto que es 12. Este cateto se puede calcular al ojo. Ajá, vale 9. ¿Por qué vale 9? 3 por 3, 4 por 3, 5 por 3. Ya tienes el volumen. El volumen es área de la base por la altura dividido sobre 3. Ya. Área de la base.
El área de la base es 9 por 12 entre 2. 9 por 12 entre 2. Ese es el área de la base. Todo esto entre 3, pero esto multiplicado por la altura que vale 5. Está área de la base por la altura entre 3. ¿Cuántos son de eso? A ver, 18 por 5. Uy, no hay clave. 90. ¿Sí? A ver, 5. Sí, pues, sí sabe. Unidades cúbicas. Esa es la respuesta. Ya. Eso es todo la dirigida. En el último examen de admisión, propusieron una pregunta de pirámide. ¿Ya? El último examen de admisión. Entonces me he copiado esta pregunta y le voy a resolver hasta las 2, que no hasta que termine la clase. ¿Cuántos minutos tengo? 18. Acá está la pregunta. Solo quiero saber, a ver, en el chat, dígame si pueden ver o no la pregunta. Dígame si se ve o no. ¿Se ve? Ah, lo puedo mejorar un poco. A ver, vamos a cambiarle el color. ¿Ya? Ahora se aprecia mejor, ¿no? Ya. Esa es una pregunta, no recuerdo en qué área vino, pero se trata de espiral, lo que justo estamos viendo, ¿no? Mira. A ver, vamos a resolver. Ya. Dice, en la figura, pues ya te daban la figura, por supuesto. Ya. A ver, vamos a dibujarlo con una aproximación, ¿ya? Acá, sí, pues, más o menos, ya. Dice, en la figura se tiene la pirámide triangular regular VDF. A ver, VDF. A ver, ahí se han equivocado, ¿no? Mira cómo la... Acá debe ser así seguramente. A ver, A, B, C, D, E. Sí, ahí debe ser. Y después tienes un segundo, una segunda pirámide más pequeña y un tronco de pirámide. Esta es una de las bases. Y este es otro. Ya. Dice que es de madera y está dividida en dos piezas. La pirámide regular VABC. Ya, entonces colocamos aquí. Ahí está.
Entonces, ¿cuál es la conclusión? La pirámide grandota es pirámide regular, o sea, la base es un triángulo equilátero. La pirámide pequeñita, la que está arriba, también es una pirámide regular. Su triángulo ABC es equilátero, es más pequeño nada más. Y tenemos un tronco de pirámide. Ahí ustedes ven la base verde y la base gris. Eso hace un tronco de pirámide. Ahora dice, la medida del ángulo diedro que forma una cara lateral con la base es 60. ¿Ya? Dice, en la pirámide VABC. VABC. La cara lateral con la base forman un ángulo de 60. ¿Y cómo es eso? Ya, mira, chequea. Como ambos son pirámides regulares, puedes usar el mismo ángulo para los dos. Ya, profe, ¿cómo es eso? Explique. Me lo voy a explicar. Los puntitos que voy a mencionar son los baricentros de las bases. Yo les dije que en una pirámide regular la altura cae en el baricentro de la base. Ya cayó en ABC y cayó en DE. Son baricentros. Muy bien. Si quieren lo ponemos más recto, si gustan. Ahí está. Ya. Ahora, dice que el ángulo que forma la cara lateral con la base es 60. Entonces, para eso van a usar ustedes lo que se ha estudiado en rectas y planos. Primera perpendicular, segunda perpendicular, tercera perpendicular. Se juegan a cada rato, están cansados con eso. Y ahí están. Mira. Ahí está. Arriba se repite lo mismo. Y el 60 grados se encuentra acá. Este es 60 y este es 60. O sea, si arriba forma 60, como dice el dato, abajo también forma 60. Otro dato, el volumen de la pirámide VABC, la parte de arriba, tiene un volumen. ¿Ah? Ese volumen de esta pirámide tiene como valor 648 centímetros cúbicos. Y ahí está, así nomás lo voy a poner. Bueno, mejor le pongo centímetros cúbicos, ¿ya? Por ahí me puedo equivocar y agarrar otra cosa. 648 centímetros cúbicos. Ese es el volumen. Ya, muy bien. Y te piden el volumen del tronco de pirámide, ¿ya? Pero la altura vale 4 raíz de 3. 4 raíz de 3. La altura del tronco. ¿Ya? ¿Cómo voy a hallar la altura del tronco? Por diferencia nada más. Voy a hallar el volumen total y le quito estos 648. Ya tengo el volumen del tronco de pirámide. ¿Ya? ¿Cómo lo va a hacer? Así nomás, mira. Chequea ese triangulito notable de 30-60, el que voy a pintar a continuación, el chiquito que está arriba. Voy a ponerle color amarillo. Ya, mira ese triángulo amarillo. Ya. Voy a colocar K y K raíz de 3.
K, este pedacito. ¿Y este cuánto es? K raíz de 3. ¿Está bien? K raíz de 3. Muy bien, hasta ahí, todo perfecto. Ya. Muy bien. Pero, profe, ¿y cómo calculo K? El K lo vas a calcular así. Presta atención, ¿eh? Unes el baricentro del triángulo verde con C, lo unes. ¿Ya? Esa línea de C hasta el baricentro es bisectriz también, porque el baricentro es sin centro. Entonces hay un 30 grados, claro, hay un 30 grados ahí. Chiquitito, pero ahí hay 30 grados. ¿Ya? Por lo tanto, este cateto que está al costadito vale K raíz de 3, K raíz de 3. Mira, ajá, K raíz de 3, K raíz de 3. O sea, el equilátero de la base verde, su lado vale 2K raíz de 3. Eso es lo que indica. Entonces ya tengo cómo calcular el volumen de los 648. Entonces digo acá, 648 es el volumen de esa pirámide, que es 1/3 del área de la base. ¿Y cuál es el área del triángulo verde? Es un equilátero. Ah, entonces el equilátero es así. Lado al cuadrado, o sea, 2K raíz de 3. ¿Ya? Ojo, lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. 1/3 área de la base por la altura. Y justo la altura es K raíz de 3. A ver, un voluntario que calcule K. A ver, Tito, tanto que habla que está fácil. A ver, Petito, demuestra. Abajo le pongo 4. Ya, me sale 6. K me sale 6. Listo. Entonces, si K me sale 6, ya tengo resuelto el problema. Mira, fíjate bien el triángulo rectángulo, así, el más grande que hay de 30 a 60. ¿Ya? Le voy a poner los vértices que indica acá. ¿Qué vértices indica? A ver, voy a ponerle O y el otro le voy a poner H. Mire ese triángulo. Mire el triángulo V, O, H. Vamos, jóvenes. Inclusive lo he sacado para que lo vean mejor. Acá hay un 60 grados. ¿Sí o no? ¿Cuánto vale VO? Tienes que sumar. Como K vale 6, suma 6 más 4 es 10 raíz de 3. Ah, entonces puedes calcular OH al ojo. OH vale 10. Y haces el mismo proceso. Unes F con el baricentro O.
y ahí aparece un ángulo de 30 grados. ¿Te diste cuenta? Y OH vale 10. Entonces coloca 10. El otro vale 10 raíz de 3. Y el otro también vale ¿cuánto? 10 raíz de 3, sumando 20 raíz de 3. Mira. Ya está, pues. Entonces ya tengo el volumen de la pirámide grande, porque ya tengo su altura y tengo el equilátero cuya área lo puedo calcular. ¿Sí o no? Ya. Entonces vamos por acá. Acá hay espacio. Calculemos, a ver. Volumen total, ¿no? Ya. Volumen total, voy a poner así. ¿Cuál es el volumen total? 1/3 del área de la base. El área del equilátero del lado 20 raíz de 3. Imagínate tú, ¿no? O sea, lado al cuadrado. 20 raíz de 3. Elevado al cuadrado. Multiplicado por la raíz de 3 sobre 4. Ya. 1/3 área de la base por la altura. ¿La altura sabes cuánto es? VO es la altura, grandota. 10 raíz de 3. 10 raíz de 3. Listo, joven. ¿Algún voluntario, por favor? ¿Alguien? Jóvenes hábiles manualmente. Pasa nada, Tito. ¿Eh? ¿Qué dice Tito? A ver. No puedo porque tengo ocupada la mano. Ah, muy bien. Tito. Sigue nomás con tu actividad. Ya, esto sale. A ver. Ajá, sale 3000. Y entonces, piden el volumen del tronco. ¿Cómo hallas el volumen del tronco? Resta nomás. Los 3000 le restas los 648. Y ahí tienes el resultado. A ver, vamos a ver. Termina en 4, ¿no? No, termina en 2. Si hay clave, 2352. 2352 centímetros cúbicos. Y esa es la respuesta del problema. Así es. Esto les viene a los alumnos que postulan a ciencia, ingeniería, ¿no? Los que postulan a letras, Tito, enfermería, no les va a venir, ¿sí o no? ¿Ya? Listo, ya, eso es todo, se acabó. Jesús. Ya, profe, muchas gracias. Entonces, Jesús.